Proyecto Pillbox Dosis Conciencia. Curso de gestión del riesgo en errores de medicación. Módulo 4. Gestión del riesgo en enfermería. Administración segura de medicamentos. Sesión 2. Administración segura de medicamentos. ¿Cómo fortalecer la administración segura de medicamentos? La administración segura de medicamentos es un proceso que comprende la revisión y el trabajo de los diferentes procesos y etapas dentro del ciclo de vida de los medicamentos, siendo este el último eslabón del proceso, que determina una entrega segura al paciente mientras se encuentra bajo supervisión de un profesional de la salud. Es por esto que la creación de barreras y mejoramiento continuo de los procesos para una administración segura parte de las condiciones en las que trabajan las personas y tratan de crear defensas o barreras para evitar o minimizar el daño ocasionado por estos errores. Siguiendo el modelo de Reason, las diferentes defensas o barreras del sistema, como organización, formación de personales, tecnología, se representan como las lonchas de un queso suizo, con sus respectivos agujeros. El evento adverso ocurre cuando estos agujeros de las diferentes lonchas del queso momentáneamente se alinean, convirtiéndolo en un fallo, es decir, en un daño para el paciente. Así, cuando un fallo humano, llamado fallo activo, se encuentran alineados estos agujeros, es lo que nos conduce a fallos latentes del sistema, y es cuando el daño llega al paciente. Características del proceso de administración segura de medicamentos. La administración de medicamentos es una de las intervenciones de cuidado más frecuentes que realiza el profesional de enfermería en el ámbito clínico y ambulatorio. Su eficiente y efectivo desempeño en este campo es de gran impacto para el mantenimiento de la salud, la prevención de la enfermedad y la recuperación de los pacientes. En este sentido, la enfermería lleva implícita una responsabilidad social enmarcada en referentes científicos, éticos, morales y legales, que buscan proporcionar no solo el bienestar, sino también la seguridad del paciente en el momento de brindar el cuidado. De esta manera se reconoce que el ciclo de vida del medicamento es un conjunto de acciones consecutivas que van ligadas al proceso farmacoterapéutico, donde intervienen diferentes actores que propenden por la seguridad en el uso de los medicamentos. Es así como la administración de medicamentos no es solo una acción, como lo refieren Prieto y Colts, sino un proceso razonado en el que se requiere conocer la farmacología del medicamento, la patología de cada uno de los pacientes, la condición clínica del paciente y los procesos y procedimientos institucionales. Reglas de oro en la administración de medicamentos. En este orden de ideas y fundamentado en el acto de cuidado, se crearon los principios de la administración segura de medicamentos, denominados como los 10 correctos, considerados como condiciones mínimas necesarias que beneficien las prácticas seguras en torno a la administración de medicamentos. Estos principios o correctos suelen ser redundantes a la hora de la explicación educativa y la capacitación dada en el pregrado hasta la práctica profesional cuando se está laborando en el ámbito asistencial. Sin embargo, se observa que no existe la comprensión, la adherencia y puesta en práctica de estos principios. Para Florence Nightingale, el profesional en enfermería es una persona con conocimientos teóricos y habilidades prácticas, capacitada para observar inteligentemente a los pacientes y su entorno, proporcionándoles los cuidados necesarios para su salud e influir en la modificación de la misma, mediante el fomento de mejoras en sus condiciones de vida. Primero, paciente correcto. Utilice identificadores específicos del paciente para ayudar a garantizar que el paciente correcto reciba el medicamento correcto
Indique a su personal que use al menos 3 identificadores específicos del paciente, como el nombre, el número de identificación y la fecha de nacimiento. Su práctica también debe tener un proceso de alerta de nombre para identificar a aquellos pacientes con nombres iguales o similares. Esto podría incluir una etiqueta de alerta de nombre. Segundo, medicamento correcto. Se reconoce y se confirma el principio activo del fármaco, basándose en el nombre genérico o denominación común internacional, de acuerdo con la normatividad, además de la forma farmacéutica requerida. Si hay duda al respecto del medicamento, se debe realizar la correspondiente aclaración con el médico tratante, la enfermera jefe o con el servicio farmacéutico. Si son fórmulas magistrales, unidosis o mezclas, se debe hacer la correcta verificación de los rótulos y las etiquetas. Tercero, dosis correcta. Es la cantidad de medicamento que se administra para que el principio activo en concentraciones plasmáticas cumpla el efecto esperado, es decir, el efecto terapéutico, verificando siempre la fórmula médica. Se debe estar muy pendiente de las cantidades y unidades prescritas por los médicos, ya que desde farmacia se realiza una validación de la prescripción, mas sin embargo, algunas detecciones se pueden presentar al momento de la administración del medicamento. Recordemos que un 0 puede ser el talón de Aquiles entre el mejoramiento de la salud de un paciente o el empeoramiento de la misma, ya que los medicamentos contienen concentraciones efectivas terapéuticas, pero también pueden llegar a ser tóxicas. Cuarto, vía correcta. Se trata de reconocer la vía de administración, ya sea parenteral o enteral, ejemplo, vía oral, intravenoso, intramuscular o tópica, y determinar cuál es la forma farmacéutica que corresponde a la vía. La elaboración de los productos farmacéuticos se realiza de acuerdo a las necesidades y a la forma más adecuada de ingreso al organismo. Tener muy presente que dependiendo de la vía de administración son los volúmenes permitidos a ser administrados en el paciente, especialmente cuando se trata de vías parenterales. Quinto, hora correcta. Hace referencia al intervalo de tiempo en el cual se garantizan las concentraciones plasmáticas terapéuticas que generan el efecto esperado del medicamento. Es muy importante ser conscientes que la hora en la que se administra un medicamento sí puede determinar el estado de salud de un paciente. Ejemplo, en el caso de tratamientos con antibióticos, anticoagulantes, antihipertensivos y medicamentos para la diabetes. Sexto, verificación de antecedentes farmacológicos. Conocer los medicamentos que están recibiendo en el momento el paciente favorece la toma de decisiones objetivas respecto a la continuidad, modificación o suspensión de la terapia farmacológica. Esto es importante para además determinar el riesgo de interacciones entre medicamentos o reacciones adversas que pueden aumentar con el número de medicamentos que consume un paciente. Medicamentos de alta alerta o alto riesgo. El Instituto para Prácticas Seguras de Medicamentos de España ha compilado una lista de medicamentos de alerta máxima. Estos medicamentos requieren precauciones adicionales porque pueden causar daños graves al paciente cuando se usan por error. Estos medicamentos son los que se denominan, de acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, como medicamentos de alto riesgo, los cuales deben estar debidamente semaforizados e identificados en cada una de las farmacias, reservas o carros de paro de las instituciones de salud. ¿Cuáles son estos medicamentos? Amiodarona, colchicina, heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada, insulina, lidocaína, sulfato de magnesio, metotrexato, nesiritida, nitroprusiato de sodio,
cloruro de potasio, fosfatos de potasio, cloruro de sodio como solución hipertónica y warfarina. Séptimo, presencia de alergias. Una reacción alérgica es una respuesta física desfavorable ante un efecto químico. Puede variar entre leve a grave. Debe ser reportada al equipo de salud y es un motivo para que se anule, se modifique o se suspenda la alternativa terapéutica o el medicamento que se le está suministrando al paciente. Si bien, cuando esto puede parecer una obviedad, a menudo es un paso de descuido en el proceso de la medicación. Su práctica debe tener un protocolo que requiera que un miembro del personal clínico pregunte al paciente sobre sus alergias, sobre sus antecedentes y reacciones adversas a medicamentos. Octavo, interacciones fármaco-fármaco o fármaco-alimento. También puede existir fármaco y producto natural o lo que conocemos como fitoterapéuticos. La administración simultánea de 2 o más medicamentos puede ocasionar interacción entre ellos, haciendo que se potencie o que se disminuya la absorción o el efecto de alguno de los medicamentos. Es imprescindible valorar la presencia de polifarmacia y de comorbilidades presentes en la persona que pueden propiciar la ocurrencia de estas interacciones, siempre de la compañía y la supervisión del químico farmacéutico. Noveno, educación e información al paciente, familia o cuidador. Informar al paciente y a su familia sobre los aspectos relacionados con el medicamento mejora la adherencia al tratamiento y en consecuencia el efecto terapéutico esperado. Las prácticas deben promover un concepto de miembros iguales en el equipo, donde la comunicación fluya en todas las direcciones. Esto alienta a que todos los médicos y todo el personal de enfermería y de farmacia estén atentos a detectar y actuar ante posibles señales de error en lugar de descartarlas o de obviarlas. Los médicos pueden moldear este comportamiento simplemente preguntando a las enfermeras, a los residentes, a los internos y a otro personal médico o de salud con el cual puedan compartir información relacionada con los miembros del equipo y puedan llegar a tomar decisiones en pro de la seguridad del paciente. Décimo, registro. Es la consignación de la ejecución del acto seguro en la administración de medicamentos, en los formatos o historias clínicas y una notificación adicional si se presentan reportes de eventos asociados al uso de medicamentos en los programas de farmacovigilancia. Recordemos que este registro en las notas de enfermería es una documentación esencial a la hora de revisar cualquier evento que cause un daño en el paciente. Es la forma de verificar la cronología y de manera retrospectiva poder realizar el análisis causal y llegar a la conclusión de cuáles son esos análisis, de cuáles son esas causas raíz que pudieron llevar a que se produjera el error. Por tanto, es muy importante un registro claro, oportuno y veraz de la información.